Ante el cadáver del hombre caído en la garganta, Alibel miraba con los ojos entrecerrados. Habilidad digna de elogio. El cadáver de ese anciano carecía de rigidez en manos y pies, y la cabeza que había caído sobre la alfombra no había podido leer el estado de ánimo. El cadáver era como un cadáver que solo había perdido su vida, solo eso, y era por eso que podía llamarse un cadáver ingeniosamente hecho. Pero el cadáver no era más que un cadáver, y verlo como asombroso, juzgarlo de esa manera, no era un pasatiempo que se permitía. Al ver la vista del cadáver sangrante, el niño en el trono mantuvo la boca firmemente cerrada. Ya había visto el momento en que una persona se convertía en un cadáver muchas veces, pero como su temperamento era sensible, no mostraba signos de haberse acostumbrado realmente. Después de haberlo ordenado, actuar así hacia los muertos, ¿no es eso definitivamente insultante? Para acostumbrarme a los cadáveres, no pediría eso, pero tal vez al menos debas aspirar a evitar crearlos, ¿qué tal eso? Yo también, no estoy matando por placer, esto. Ni siquiera poder mirarlo directamente, sino estar en esa escena de todos modos, pero más que eso es ser engañoso. Cuando su empleador sostenía un pañuelo frente a su boca, luchando contra las náuseas, las palabras de su colega para él no tenían absolución. Por supuesto, el lado que estaba a la derecha era el lado de Cecilius. Que su empleador no mostrara furia por esto era evidencia de que sabía que sus acciones tenían las marcas del engaño. Mientras mira al joven cuyo rostro se puso tan pálido como el del cadáver, Cecilius, con un de todos modos despreocupado, continúa hablando. Su mirada seguía mirando el cadáver, ese pobre viejo caído. Esa contradicción tuya me parece extraña, dijo, una conversación tan tranquila que termina con una orden repentina de matar, me sorprendiste, jefe. Espero que sientas algo de remordimiento. Mientras hablaba como tal, Cecilius con insatisfacción hinchó las mejillas. No era un comportamiento muy apropiado para un hombre de unos 20 años, pero su mente y su apariencia iban bien, por lo que le quedaba bien. Su tipo de belleza humana, como siempre, fue lo que permitió que ocurriera esta conducta. De todos modos, como lo señaló Cecilius, el niño también contorsionó su mejilla, y entonces, no te lo dije, no quería que lo mataran. Como le dije, quería creerlo. Una cara mentirosa o algo así, tampoco lo vi. Entonces, ¿por qué? Incluso si no parece que están mintiendo, los mentirosos mentirán después de todo. Ante eso Cecilius mirándolo con sorpresa en su rostro, el niño que se arrodilló en el trono se mordió el labio. En esa vida terriblemente delgada, se podía ver una voluntad inquebrantablemente fuerte. Alibel y Cecilius, lo que había sucedido en su pasado no lo sabían. Pero, en el pasado de ese tipo, ambos creían que la situación debía haber sucedido. Sonriendo y actuando de manera amistosa, alguien debe haber acumulado dudas y dolor en su pecho, con los dedos tratados amablemente, con los labios deben haber escupido odio y malicia, ese tipo de experiencia. Tal pasado, debe haber enseñado a este chico. Primero corta los brotes, luego separa las ramas. Nunca seré engañado 2 veces. Con fuerza, el niño se agarró el hombro y presionó las uñas sobre el cuello. Se podía ver que esas uñas entraban sin piedad, la piel se rasgaba, que la sangre rezumaba era segura. Ese era, para él, un ritual necesario para mantenerse, aquellos subordinados que habían estado con él lo sabían desde hace mucho tiempo, y así nadie podía detenerlo. Como pronto satisfecho con el dolor, el niño se levantó lentamente del trono. El cadáver, hazlo ordenado y entiérralo. Y, un enviado debe ser enviado a su tienda. Todo debe ser confiscado, pero si siguen, no los traten mal. Si se niegan, entonces purgue a la familia y queme la tienda. Cuando finalice la adquisición, haga que saluden al siguiente a cargo y sigan su plan. Con eso, se decidirá si destruirlos o no. Con un tono tranquilo, el chico ordenó para que los que estaban en la habitación pudieran escucharlo. Para cualquiera, y no solo eso, sino también para cualquiera, este es un orden audaz de hacer. Estas solicitudes que no se preocuparon por el proceso, sino solo por el resultado, hicieron que el grupo trabajara bien. Al centrarse en los logros del grupo, no en el de cualquier persona, se podría mantener la fuerza perfecta de la organización. Y así, si alguien que se arriesga provoca el fracaso, se reduce el riesgo de que todo se pierda, y con el poder de todos, el trabajo se lleva a cabo. Fue el ambiente de trabajo ideal. Como ejemplo de familia, amante, riqueza, vida, muchas otras cosas. Aferrarse a la seguridad de esas cosas como seguro era el trabajo del niño. Y así, el rey de la purga, como lo llamaban y temían, esta era la forma de lucha de ese chico tímido. Jefe, olvidó su abrigo. Ah, gracias.
De pie, detrás de ese chico que se dirigía a la puerta, Alibel colocó suavemente un abrigo negro sobre sus hombros. Simplemente colocándolo ligeramente sobre sus hombros, también agregó una palabra de recordatorio inmediatamente después, los bigotes de Alibel se entumecieron con la intención de matar detectada. Ante su intensidad, Alibel bajó los ojos. La fuente a esa intención, no tenía que comprobarlo, era el niño delante de su vista. Probablemente, fue porque se había parado detrás de él. Alibel-san, no quiero matarte. Jajaja, entonces no puedes matarme. En cambio, solo úsame bien. Pero ser incapaz de controlar una herramienta y destruirse con ella no es el peor de los casos. Murmurando para sí mismo, reflexionando sobre los métodos para matar al ayudante frente a él, el niño se puso la chaqueta. Esas palabras gruñonas fueron rápidamente descartadas, pero las palabras del niño no fueron una broma. Si fuera posible, intentaría matar a Alibel. Era simplemente eso, el esfuerzo que tomó para matar, la insuficiencia de su preparación para matar, y el problema causado después de la muerte, fue simplemente lo que lo había inclinado a no matar, eso era todo. Jefe. Estas ofrendas que trajo esa persona, ¿a dónde deberían ser trasladadas? Productos ofrecidos, los contenidos, ¿cuáles fueron? El contenido era, hay una piedra mágica. ¿De dónde se enteraron de los gustos de los jefes? Habían venido prestando tanta atención, de verdad, siento aún más pena por ellos. Cortarse la cabeza fue idea de Cecilus, así que... En la entrada de la habitación, el niño que fue llamado tuerce las mejillas. Y ante esa actitud alegre de Cecilus, suspiró. La piedra mágica, te pediré que la envíes a mi habitación. Otro que haga con ellos como a todos les gusta. Sí, definitivamente entendido. ¿Y jefe? ¿Qué es? Ese jefe que estaba haciendo sonidos infelices, a ese niño Cecilus se toca un dedo en el ojo. Esas ojeras, son bastante severas. Tal vez, deberías dormir un rato junto a la princesa. Ante las palabras de Cecilus, la lengua del niño se soltó con sonidos molestos. Ese Cecilus simplemente se rió, pero a su alrededor, esos otros hombres se congelaron con tensión en sus cuerpos. Era posible que, debido a esa molestia, se pudiera ordenar la ejecución del asesinato de Cecilus. Por supuesto, en esa situación matar a Cecilus no sería suficiente. Usando todos los poderes disponibles en el edificio, de alguna manera tendrían que intentar forzar un empate con Alibel también. Voy a pensar en ello. Afortunadamente, el niño no ordenó esto apresuradamente, sino con solo esa palabra rechazada. Con eso, el alivio se extendió por toda la habitación, y los hombres observaron la parte posterior del jefe que se marchaba. Esa incapacidad de Cecilus para leer el estado de ánimo fue recientemente una de las mayores preocupaciones de Alibel. Yo también, asumir este tipo de grupo no es realmente algo en lo que tenga confianza. Sacudiendo el kiseru que sostenía en la boca de arriba abajo, Alibel miró la figura que se alejaba de ese chico. En primer lugar, como el asociado más antiguo, Alibel manejaba tareas de vigilancia y similares. Sin embargo, ya sea dentro o fuera de la mansión, las amenazas que significaban causarle daño eran pocas. Algunos fueron detenidos por el miedo, y muchos simplemente ignoraron su existencia. Interrogación de cierre. Con cuidado, Alibel observó al chico que evaluaba todo con los ojos entrecerrados. En ese edificio, no solo la sala de recepción estaba decorada con varias obras de arte y pinturas. Para mantener esa riqueza evidente, todo su cuerpo estaba siendo utilizado para defenderlo. Al mostrar la autoridad de esta riqueza, y presumirla, podría evitarse la creación de enemigos innecesarios, ese era el plan previsto. Gané sin pelear, había dicho el chico, pero definitivamente podría llamarse extraño. Por supuesto, tal como está, una riqueza y un poder abrumadores estaban sujetos a los celos y la envidia de los demás. Finalmente, hagas lo que hagas, enemigos aparecerían. El método del niño era simplemente reducir el número de ellos. Y, si esa cantidad se redujera, solo sería necesario lidiar con el resto usando la fuerza más tarde. Alibel-san, apropiadamente, por favor cuida a Cecilus para evitar que explote. Entendido, déjamelo a mí, el jefe debería ir a ver a la princesa. Bien. Que él había aceptado la sugerencia de Cecilus, quizás molesto, el niño respondió con las mejillas distendidas. Y luego, esos dos pares de patas se adentraron más profundamente en la parte más profunda del edificio llamado Pandemonium, llegaron a la puerta de la habitación más estrictamente vigilada.
En esa puerta, había tantas cerraduras que una persona que la estaba viendo por primera vez podría estremecerse, había tantas llaves y muchas cerraduras estaban cerradas. La cantidad de cerraduras se acercaba a 50, mostrando claramente la importancia de lo que había al otro lado de esta puerta, así como la naturaleza meticulosa, tenaz y obsesiva de la persona que la había preparado. Pero, sobre todo, lo que hizo más obvia la obsesión del cuidador fue el hecho de que, las llaves para caber en esos orificios y abrir la puerta, ninguno de ellos existía en este mundo. Es decir, esta puerta, por cualquier método normal, nunca podría haberse abierto. Para abrirlo, entonces, disco. Me llaman y, por lo tanto, parezco Yan Yan Yuan. Al recibir la llamada del niño, con una voz agotadora y destellos de luz excesivos, un gatito de pelo gris apareció de repente en el aire. Exteriormente con una actitud tonta y una apariencia linda, pero dentro de un poder absoluto, ese gran espíritu. La existencia conocida como Puck, flotó y aterrizó en el hombro del niño. Oye, ¿estás aquí de nuevo después de un tiempo? ¿Es Lia la razón por la que viniste? La puerta, ábrela. ¿Qué es eso? Ese tono es, si arruinas el estado de ánimo del padre, es posible que no te deje ver a su hija, los sentimientos de un padre que tiene una hija a una edad tan madura, si pudieras entender qué más hazme feliz. Disco. Sobre su hombro, Puck estaba acariciando sus bigotes, el chico lo llamó. Al ver la cara de ese niño marcada con profundos círculos oscuros, Puck dijo algo así como ara ara, y así dejó escapar un suspiro. Lo aguantaste hasta que te quedaste temblando ansiosamente de nuevo, así que no puedes evitarlo. Ese esfuerzo tuyo es encomiable, así que lo dejaré pasar solo esta vez. Diciendo eso, con aire satisfecho, Puck juntó sus brazos cortos y señaló hacia la puerta. Y, a través de esas cerraduras que carecían de llaves, se derramó una luz tenue. Hacer clic, poco después, las tenues luces se convirtieron en llaves hechas de hielo, y al entrar en la puerta se escuchó una canción de apertura. El método para abrir una puerta que no se abriría. El secreto era crear una clave que no existía. Bueno, hurgando en ese punto ciego, la idea de que si hay un ojo de la cerradura, entonces uno debe encontrar una llave que coincida, generalmente es el camino. Pero si alguien más trata de imitar esto, se volvería un asunto difícil para ellos. También hay un hechizo mágico allí, así que si alguien más que yo intentara algo similar, inmediatamente esa noticia nos llegaría a ti y a mí, y definitivamente estaría allí con Lia. Está bien. Ante las palabras de Puck, Alibel llegó a comprender y estuvo de acuerdo. Sin siquiera prestar atención a esa respuesta, el niño puso su mano sobre la puerta abierta y se detuvo. A su espalda, con una cara fingiendo inocencia, se encontraba Alibel. Miró esa cara. Alibel-san, puedes irte ahora. ¿Es eso así? Pero, yo también debería saludar a la princesa de veces, ¿no crees que? Puedes irte ahora. Esas palabras dichas sin pensarlo mucho, fueron rechazadas rotundamente. Alibel ciertamente aceptó que era un rechazo definitivo. Esto no era algo que valiera la pena morder y negarse a ceder, así que Alibel mordió su kiseru y retrocedió. Si algo sucede, está bien que me llames. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Ese chico le estaba dando una mirada de advertencia con la mano todavía en la puerta. Alibel le dio la espalda. Hasta que dobló la esquina, y ya no se le podía ver, la vista de ese chico le atravesó la espalda. Siempre con tanta vigilancia, en lugar de estar lleno de precaución, tenía más miedo como persona. Ese era su jefe. Ah, si lo dijera así, definitivamente no me llamará entonces. Con tal murmullo desganado, Alibel arrojó humo de su pipa mientras miraba hacia arriba. El humo llegó al techo y, sin ningún lugar a donde ir, se dispersó. Que de alguna manera, un presagio de su futuro, era el pensamiento que le vino a la mente. Como si hubiera muerto, la cara dormida de ese chico estaba en silencio. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Confiando su cabeza sobre sus rodillas, durmiendo como si estuviera al borde de la muerte, fue ese chico al que Emilia miró. Alrededor de sus cejas, había círculos oscuros que parecían pintados con hollín. Causado y revelando el grave nivel de privación del sueño del niño, solo podría ser este tipo de situación. Oh, parece que no ha vuelto a dormir. No se puede evitar, en su posición no tiene espacio para sentirse relajado, lo más probable. Excepto cuando de vez en cuando, puede venir a ver a Lia y actuar como un bebé. Ella acarició su frente y organizó sus pestañas con la punta de sus dedos. Al ver esa cara dormida liberada por Emilia, el Puck flotante envolvió su larga cola alrededor de su estómago y suspiró.
Justo así, se dio la vuelta y examinó su habitación privada. Era un cuarto blanco. Paredes blancas, pisos blancos, un techo blanco, una cama blanca, muebles blancos y cortinas blancas, todo en la habitación estaba unido con blancura. En medio de eso, Emilia estaba vestida con ropa de dormir delgada que también era blanca, por lo que era casi patológica. Esta habitación, era el alcance de la libertad dada por Emilia. Encerrada, para llamarla encerrada en una jaula, ya sea para decirlo así, Emilia todavía no estaba segura. Incluso ahora, Lia todavía no está enojada con este niño. Eso, me preguntó. Ante la pregunta de Puck, Emilia dudó en responder. No es que fuera difícil decirlo. Simplemente no estaba segura de sus propios sentimientos. Bueno, al principio definitivamente había estado enojada, pero incluso ahora todavía no se habían inventado. Para disculparse, ni siquiera tuvieron tiempo para eso. Sin resolver ese problema, el tiempo simplemente había pasado y la vida diaria simplemente había continuado. Pero me siento molesto con Puck. Mientras lo mantengo en secreto para mí, planear irse solo. Lo siento. Pero no se pudo evitar. No había forma de confiarte a un Rosual en ese estado, ¿verdad? Era una situación y un lugar peligrosos, y cuando arrastrarte fuera era posible, sería irresponsable si no lo hacía. Si es por la seguridad de Lia, aquí vamos a Picador. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Para evitar que Lia permanezca en peligro, ese chico y yo teníamos la misma opinión. Así que Puck, en el plan para sacar a Emilia de la mansión de Rosual, no dudó en apoyar a esa organización. Y con solo Emilia sin darse cuenta de nada, cuando finalmente se dio cuenta de que se encontraba en esta habitación blanca, un pájaro atrapado en una jaula. Pero, que ella no tenía derecho a criticar el juicio de Puck, Emilia también lo entendió. Porque, al final, no pude hacer nada. La lucha del reino de Lugínica para elegir su próximo gobernante. En esa pelea, no importa cómo se mire, Emilia había sufrido una derrota más que miserable. La principal causa fue su negativa a asistir a la reunión de candidatos de sucesión. Como resultado, su participación en la selección no había sido reconocida. Eso significaba que la patrocinadora de Emilia, Rosual L. Matters, y ella cayeron en posición. En resumen, Emilia ni siquiera había aparecido en la reunión de candidatura y, como resultado, su patrocinador Rosual había perdido esa habilidad. El campamento de Emilia se había roto en su primer obstáculo. Y así, Emilia, que había pisado el primer peldaño de la escalera, había sido un fracaso que no podía hacer nada. Mi deseo fue crear un mundo sin discriminación. Ya sea medio elfo o no, un lugar donde el nacimiento no sería el juez de la vida de una persona, crear un lugar así era el torpe deseo de Emilia. Sin embargo, sin siquiera tener la oportunidad de ser pronunciado en voz alta, ese deseo había desaparecido como la fantasía de un sueño. Y el final de ese deseo, la liberación de la ciudad natal de Emilia, el trabajo de rescatar a los residentes aún dormidos de Lior Forest congelados en hielo, que ella tampoco pudo hacer. Así, viviendo en un edificio desprotegido, sería mejor regresar al bosque, pero Lia estaba en una situación en la que ni siquiera podías hacer eso. Así que cuando llegó el primer enviado definitivamente me sorprendió. Realmente, sorprendido. Diré eso. Emilia había creído que el chico con el que había venido y se había encontrado estaba muerto. La reunión de sucesión no se presentó, su destino había sido decidido, por la muerte de ese chico de la mansión. En el ataque de los brujos, la primera víctima había sido una niña. Se sospechaba de la muerte de esa niña, el niño que había estado trabajando brevemente en la mansión. Esa sospecha, el niño no pudo soportar y se escapó. Después de él, la hermana mayor de Ram, había perseguido y no había regresado. El colapso, probablemente comenzó a partir de ahí. Se descubrió que la causa de la muerte de Rem fue la maldición de un chamán después, y el daño al crecimiento de la aldea cercana ya se había combinado en una situación irrecuperable. Habiendo aceptado el resultado del ataque, Rosual no aprovechó la oportunidad para recuperarse y se encontró con su caída. Emilia no pudo asegurar su participación en la selección, y trajo de ese fracaso una humillación innegable. La mansión había caído en un mal estado que nadie hubiera deseado, había seguido disminuyendo en esa dirección. Fue cuando, llevada por la impotencia de no poder hacer nada, Emilia estaba pasando sus días desganada. Pero un día, un niño definitivamente desaparecido había venido a buscarla. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Puck había respondido rápidamente a eso. Pero Emilia se sentía enojada con ese chico.
sin preocuparse por sus sentimientos, sin ninguna explicación, ni cuando desapareció por primera vez, ni siquiera cuando él regresó, sin decir nada, de repente llevándola así. El mundo que rodea a Emilia comienza a colapsar, incluso podría haber sido la causa. ¿Todavía? ¿Cómo eso? Para la Emilia reunida, el niño con una cara frágil exhausta por el miedo, se había aferrado incluso peor que ahora, lloró y le suplicó ayuda. Y ante ese niño que gritaba como un bebé, Emilia se había olvidado de estar enojada. Quizás ella era débil. Quizás ella era fácil. Incluso entonces, ese niño que parecía un niño, que se había quedado dormido con una cara de bebé. Para poder regañarlo, Emilia no creía que su posición fuera suficiente. Entonces, el niño había encontrado a Emilia, para encontrarse con la salvación. Él vino a buscarla. Sin decirle una sola palabra sobre lo que estaba haciendo fuera de la puerta de su habitación, solo sollozando tristemente y hablando de sus propios sentimientos, en las rodillas de Emilia le confió su vida. Si estaba recibiendo una fuerte confianza, o si era despreciada y humillada, eso dependía de lo que Emilia pensara. Y Emilia no pudo dar ninguna respuesta a eso. Obviamente, esto no es realmente saludable. Que esto no era un estado normal, incluso la inmadura Emilia se dio cuenta de eso. Pero, Emilia, mientras aceptaba las lágrimas de ese niño que se aferraba, miraba por un momento la forma del niño y se dejaba descansar, en sus propios pensamientos internos no estaba segura. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Hablando de los intervalos en que el niño buscaba a Emilia, era aproximadamente una vez cada 10 días. Aparte de eso, incluso reduciendo el tiempo de sueño, estaba luchando desesperadamente. Realmente, no hablamos mucho juntos. Pero, a ese chico que en secreto venía a buscarla una vez cada 10 días, Emilia, Subaru, Vaca, que tal vez, ella anhelaba esas visitas, Emilia se había dado cuenta de eso. Gracias a Yugen Man.